Verde. Ok, listo, listo. Muy bien. Muy buenas tardes, apreciados colegas de todo el país. Queremos, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, el CAUB, conjuntamente con nuestro Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, darles a todos ustedes la más cordial bienvenida. Queremos saludar ante todo al presidente del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el licenciado Carlos Ernesto González Alane, al vicepresidente del Consejo Técnico Nacional, el licenciado Víctor Peláez Mariscal, y a nuestro invitado especial, Arturo Rodríguez, quien es gerente de Relaciones Iberoamericanas del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, dependiente de la Fundación IFRS, y que tenemos entendido, estimado Arturo, a tiempo de darte la bienvenida, que nos estás acompañando desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, bienvenido, pues todo Bolivia va a estar ahora pendiente de tu presentación, pues estamos hoy día encarando este seminario internacional que hemos venido a denominar las normas del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, especialmente las dos normas internacionales de información financiera de sostenibilidad uno y 2, y que vos como palabra autorizada del Consejo de Normas precisamente internacionales de sostenibilidad vas a darnos una visión de la realidad global actualmente sobre la cual se está moviendo esta importante temática. Por lo tanto, muchísimas gracias, querido Arturo. Bienvenido, todo el país de Bolivia te está escuchando y como ya dijimos, estás acompañado de nuestros máximos líderes de la contaduría pública en la parte técnica. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias al CAV por la invitación a poder platicar de estas tendencias internacionales que vemos en el tema de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad. Mucho se ha trabajado en estos temas de ambientales, sociales y de gobernanza desde hace muchos años y estamos precisamente a nivel internacional y poco a poco a nivel regional y a nivel local, como en el caso de Bolivia, dando pasos firmes a lo que se venía viendo desde hace mucho tiempo, que era este enfoque tan importante que deben de tener los mercados de capitales en cuestiones ambientales y sociales que pudieran afectar el desempeño de las empresas. Es un placer para mí estar aquí hablándole a Bolivia, ¿no? Como decías, Gustavo, a toda la profesión de Bolivia interesada en estos temas. Y bueno, me permito compartir mi pantalla para poder empezar a hablar de la materia del Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad y las dos normas que ha publicado. En primer lugar, me gustaría empezar siempre, bueno, me gusta siempre empezar mis conversaciones y mis presentaciones con esta imagen porque de una manera muy, muy visual deja claro cuál es el rol de este nuevo consejo, relativamente nuevo consejo, el ISSB, y quién es la Fundación IFRS y cómo estamos estructurados. Me imagino que por la profesión, ¿no? de la audiencia conocen perfectamente la Fundación IFRS, pero si existe alguien dentro de la audiencia que no ha oído hablar de la Fundación IFRS, bueno, somos una fundación, una organización sin fines de lucro, que se dedica principalmente a crear normas internacionales para estandarizar la información que se presenta en diferentes publicaciones. Los estados financieros por un lado y también homologar la información que se presenta en temas de sostenibilidad. La fundación tiene dos consejos o dos juntas, como le llaman también en América Latina. Por un lado está el IASB, el International Accounting Standards Board, que desde hace ya unas cuantas décadas desarrolla lo que son las normas internacionales de información financiera, mejor como, conocidas como las NIF.
Estas NIF nos han ayudado, de nuevo, en los últimos 2 décadas y un poquito más, a estandarizar la información que se incluye dentro de los estados financieros para que en temas contables las empresas en Bolivia, las empresas en México, las empresas en Nigeria, en Japón, hablen el mismo lenguaje cuando producen y publican sus estados financieros. Hace más o menos 2 años, casi a la fecha, se crea una junta o un consejo hermano al IASB, que es precisamente el ISSB o International Sustainability Standards Board, por su nombre en inglés. El objetivo del ISSB será crear normas NIF, normas internacionales de información financiera, pero hablando sobre temas de sostenibilidad, como lo ven aquí en pantalla. Y la idea es empezar a conectar estas dos piezas del rompecabezas, por así decirlo, de la información contable que conocemos cotidianamente de los estados financieros, pero también de divulgación sobre sostenibilidad que sea homologada, estandarizada y que le permita al inversor, como dice el rectángulo rojo, tener toda la información completa que necesita para su toma de decisiones. Así que es importante también mencionar que estas normas NIF, las contables, hoy en día son utilizadas en más de 130 países a nivel global y bueno, se espera obviamente que se llegue a un número de jurisdicciones también elevado en cuanto al uso de normas internacionales de sostenibilidad conforme vaya pasando el tiempo. Cuando hablamos del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, o ISSB por sus siglas en inglés, van a escuchar mucho esta idea de la base global. ¿Por qué? Porque, bueno, el objetivo principal del ISSB es precisamente crear una base global para la divulgación de información financiera sobre sostenibilidad que, de nuevo, permita a los inversores conocer toda la información necesaria para tomar sus decisiones. Y esta base global, esta idea de la base global se entiende mejor si pensamos en módulos o en legos, por así decirlos, bloques que ustedes ven en pantalla. El objetivo del ISSB es de nuevo ser esta base, este bloque grande, sobre el cual se puedan añadir módulos más pequeños que le hablen de sostenibilidad a otras audiencias. Si lo quieren ver de otra manera, el bloque azul es un lenguaje común que todos alrededor del mundo podemos utilizar para hablar de sostenibilidad a los inversores. Y sobre ese bloque común, sobre ese lenguaje común, podemos añadir de nuevo ciertos bloques adicionales o ciertos módulos o ciertos conceptos para hablarle de sostenibilidad a otras audiencias. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, los que nos dedicamos a temas de sostenibilidad sabemos que no solamente son los inversores los que tienen este apetito por la información sobre temas ambientales y sociales, sino que también hay otros diferentes grupos de interés que tienen también apetito por conocer cómo las empresas se están desempeñando en estos temas. Y les menciono ejemplos, ¿no? Quizá los empleados de una organización quieren saber cuál es el desempeño de la organización con la que trabajan, los clientes, ¿no? La cadena de valor de una empresa también quiere saber cómo la empresa se está desempeñando en temas de sostenibilidad. Los mismos reguladores quizá quieren saber temas específicos de cuestiones ambientales o sociales que no están cubiertas por la base global. Y de nuevo, así es como se piensa este modelo, ¿no? Las normas que les voy a explicar en unos minutos son la base y dependiendo a quién le hable la empresa, podrá añadirle a esa base global otros módulos adicionales. El trabajo de la Fundación IFRS y en particular de su Consejo de Sostenibilidad no se crea de la nada, no estamos reinventando la rueda como normalmente decimos aquí en México, no sé si sea una expresión también que usen en Bolivia, pero básicamente lo que ustedes ven en pantalla es que el trabajo que sustenta a estas normas que vamos a explorar más adelante está basado en principios, conceptos e indicadores de marcos y estándares existentes que las empresas a nivel global ya utilizan principalmente de manera voluntaria. Me gustaría recalcar tres de estos cuatro. Disculpen, hay varios micrófonos abiertos. Si por favor pueden mutear sus micrófonos. Sí, entonces regresando a materia, les decía yo que, bueno, el trabajo del ISSB se alimenta de principios, conceptos e indicadores existentes y me gustaría enfocarme en tres en particular. Tenemos el marco de reporte integrado, que es un marco, de nuevo, voluntario en la mayoría de los países, que permite a las empresas empezar a conectar la información financiera y la información sobre sostenibilidad. Por eso se llama reporte integrado, ¿no? Es básicamente una herramienta que le permite a las organizaciones tener un reporte
integrado con cuestiones financieras y de sostenibilidad. También tenemos los estándares SASB. Los estándares SASB son herramientas que se utilizan por más de 3.500 empresas alrededor del mundo para poder hablar de sostenibilidad en el contexto de cada industria y cada sector. Es muy distinto, ¿no?, el perfil de sostenibilidad que tiene una empresa minera, por ejemplo, a una empresa del sector servicios, a una empresa del sector salud, y precisamente los estándares SASB fueron diseñados para aterrizar la sostenibilidad en el contexto de cada industria y de cada sector, y bueno, sus conceptos e indicadores fueron tomados para alimentar las normas que vamos a explorar más adelante. Y finalmente también tenemos el TCFD, bastante conocido también a nivel global. Este es un marco de divulgación, una herramienta que las empresas hoy en día utilizan para estructurar sus reportes y que puedan abordar temas de cambio climático. Entonces, como lo ven en pantalla de manera ilustrada, los conceptos, los principios, los indicadores, las métricas que vamos a ver más adelante, de nuevo, no se generan de la nada, sino que han sido tomadas de estas iniciativas que, bueno, ya venían siendo utilizadas por muchas empresas a nivel global y básicamente esto indica que trabajamos con lo ya trabajado y estamos construyendo sobre lo ya construido. Bueno, tenemos dos normas internacionales de sostenibilidad. En primer lugar, la NIF S1, Norma Internacional de Información Financiera. La primera, ¿no?, es la S1, y esta norma se le conoce como la norma de requerimientos generales. Pueden pensar en esta norma S1 como la puerta de entrada que le permite a las empresas conocer cuáles son los conceptos necesarios, cuáles son las definiciones necesarias para poder aplicar las normas de sostenibilidad de manera consistente a lo largo del tiempo. En un par de minutos vamos a ver las características principales de la S1 y también tenemos la NIF S2, ¿no? Este documento de la NIF S2 es un documento muchísimo más específico porque se enfoca primordialmente en el tema de divulgación climática, divulgación de riesgos y oportunidades ligados al cambio climático. Como lo ven en pantalla y en la imagen, este documento de la NIF S2 viene acompañado de lo que llamamos nosotros guías industriales ilustrativas, porque de nuevo el cambio climático se manifiesta de manera distinta dependiendo de la industria o el sector en el cual se esté operando. El cambio climático en el sector agrícola, por poner un ejemplo, pues es muy distinto a el cambio climático en el sector hotelero y en el sector bienes raíces, ¿no? Ustedes pueden pensar en empresas en esos diferentes sectores o industrias y, bueno, la forma en la que se materializa, impacta el cambio climático será muy distinta y, bueno, por eso este documento de la NIF S2 viene acompañado de estas guías industriales ilustrativas que aterrizan cuáles son los riesgos y oportunidades del cambio climático en el contexto de cada una de estas industrias diferentes. Así que bueno, la siguiente parte de la presentación la vamos a enfocar hablando específicamente sobre la NIF S1. Recuerden, NIF S1, documento de requerimientos generales, y les muestro en la siguiente diapositiva 5 puntos que si se van a quedar con algo de esta conversación que les voy a dar el día de hoy, que sea con esta diapositiva de la NIF S1 y la misma que tenemos para la NIF S2, porque muestra 5 puntos que sí o sí ustedes deben de conocer de esta norma. En primer lugar, empezamos con el objetivo del documento. La NIF S1 pide a las empresas divulgar información que sea financieramente material a sus inversores sobre todos los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y que esta divulgación se dé a la par de los estados financieros. Vamos a hablar sobre este tema de calendarización de la divulgación más adelante, pero por ahora es importante reconocer que la NIF S1 pide que las empresas hablen sobre riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad y que esa conversación que tienen con sus inversores se dé a la par de la publicación de los estados financieros. Segundo punto importante tiene que ver con este hecho que, bueno, les mencioné yo en la primera diapositiva, que el ISSB, el creador de estas dos normas, es básicamente un hermano del IASB, que ha desarrollado las normas contables que se utilizan hoy en día en más de 130 jurisdicciones y que todo contador conoce. Uno de los beneficios de ser el hermano menor de la Fundación IFRS es que podemos tomar prestado conceptos e indicadores que han funcionado en temas de contabilidad, ¿no? Básicamente, como cualquier familia que tiene más de 2 hijos, bueno, la ropa que le quedaba al hermano mayor se la pasa al hermano menor y básicamente algo similar ha pasado aquí con algunas definiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, la definición de lo que es información material
Es la misma definición que hoy en día utilizan las NIF contables y todos los contadores en estos 130 jurisdicciones que les mencioné anteriormente. Entonces, de cierta manera, las empresas que ya vienen reportando estados financieros a través de las NIF contables, pues tienen ahí un grado de experiencia al utilizar estos conceptos que ahora se trasladan a las normas de sostenibilidad. Tercer punto tiene que ver con la arquitectura de la norma S1 y también de la NIF S2. Les mencionaba yo que, bueno, las recomendaciones del TCFD han sido uno de estas herramientas que han sido tomadas para alimentar el contenido y la estructura de estas normas. Recuerden, TCFD es este marco que hasta el momento se ha utilizado para hablar sobre riesgos y oportunidades climáticos, y lo que nosotros vimos como ISSB fue que este marco era bastante elegante y simple a la vez para poder encapsular o estructurar la divulgación que se presente con la NIF S1. Y básicamente estas recomendaciones del TCFD piden a las empresas divulgar sobre 4 pilares que vamos a ver más adelante a mayor detalle. Es importante mencionar, disculpen, ahí hay otro micrófono abierto, les pido revisar sus micrófonos. Hay 4 pilares de las recomendaciones TCFD. El primero es hablar sobre gobernanza, el segundo es hablar sobre estrategia, el tercero es hablar sobre gestión de riesgos y oportunidades y finalmente métricas y objetivos. De nuevo, vamos a hablar más a detalle de qué significa la divulgación en cada uno de estos pilares, pero por ahora es importante mencionar y recordar que la estructura que promueve la NIF S1 y la NIF S2 se basa en estos 4 ejes o en estos 4 pilares. El punto número 4 tiene que ver con esta idea de que la sostenibilidad es distinta en cada industria y en cada sector, y por eso la NIF S1 promueve que la divulgación que se haga a través de la NIF S1 considere riesgos y oportunidades industriales, y esto lo hace referenciando a los estándares SASB como material prioritario. De nuevo, para repetir un poco y para darles otros ejemplos, no es lo mismo hablar de sostenibilidad en una industria extractiva. Pensemos minería, por ejemplo, donde quizá los temas más importantes para un inversor, para una empresa, tengan que ver con temas ambientales, ¿no? Uso de tierra y impactos a la biodiversidad, generación de desechos, emisiones, también gases de efecto invernadero, y también alguna que otra cuestión social, ¿no? De derechos de pueblos indígenas, de uso de suelo indígena, etcétera, etcétera. Ahora, comparen esto con una empresa del sector financiero, donde, bueno, quizá los elementos ambientales pues, no sean de índole tan importante, porque no hay impactos en la biodiversidad, al menos no hay impactos directos en la biodiversidad, no hay tantas emisiones directas, y quizá para una empresa del sector financiero los temas más importantes tendrán que ver con, bueno, acceso a financiamiento, educación financiera, riesgos a la ciberseguridad de los datos, y cómo financian emisiones que tengan impactos ambientales y sociales. Y finalmente, para aterrizar ese punto, bueno, ahora pensemos en una industria, una empresa del sector, digamos, tecnología, donde quizá los temas más importantes para esa empresa no tengan mucho que ver con lo social, sino, bueno, dependiendo del tipo de producto que estén produciendo, pues bueno, qué impactos ambientales puede tener el uso de ese producto, ¿no? Si yo compro un refrigerador, bueno, qué tanta energía utiliza, qué tan eficiente es en su uso de agua, si compro una lavadora o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, de nuevo, estos ejemplos se los doy para que quede muy claro que dependiendo de cada sector y de cada industria, los riesgos, las oportunidades y las métricas que se necesitan para poder medir estos riesgos y oportunidades van a ser muy distintas. Y es precisamente este concepto de diferenciación industria por industria que forma parte tan importante de la NIF S1. Y finalmente, el quinto punto aquí en pantalla que vale la pena recordar es que, bueno, esta norma NIF S1 y también la NIF S2 incluyen lo que llamamos mecanismos de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros entendemos como Fundación IFRS, como ISSB, que no todas las empresas cuentan con los mismos recursos humanos, recursos financieros, para generar reportes tan sofisticados. Y esto se toma en cuenta en el lenguaje de la norma, ¿no? Siempre hay que considerar cuáles son las habilidades, capacidades y recursos disponibles de cada organización para exigirles cierto grado de divulgación en cuanto a temas ambientales y sociales se refiere. Vamos a hablar sobre estos mecanismos de proporcionalidad y provisiones de alivio más adelante, pero por ahora, de nuevo, recordar que estas normas sí diferencian
los requisitos dependiendo del grado de sofisticación que tiene cada empresa en cada país. Así que bueno, vamos a hablar ahora sobre interconectividad, calendarización y ubicación de la información, porque son conceptos importantes que se ponen sobre la mesa en la NIF S1. En primer lugar, tenemos este concepto de interconectividad. La NIF S1 hace mucho hincapié en que se necesita entender cuáles son las conexiones entre diferentes cosas, una de las cuales es la información financiera y la información financiera sobre sostenibilidad. Se promueve, obviamente, que las empresas hablen de cómo la sostenibilidad pudiera tener impactos numéricos, cuantitativos, en elementos de los estados financieros, ¿no? En el costo de capital, en el acceso a capital, en los flujos de efectivo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se está pidiendo aquí es traducir lo que significa la sostenibilidad en pesos y centavos, en dólares y centavos, ¿no? Para poder, de nuevo, brindarle al inversor esta visión necesaria para que tome sus decisiones. También tenemos el tema de la calendarización. Les mencionaba yo en la diapositiva anterior que la propuesta de la NIF S1 es que la publicación de la información sobre sostenibilidad se dé al mismo tiempo que los estados financieros. Y les explico un poco el porqué de este requerimiento. Hoy en día lo que normalmente sucede es que las empresas publican sus estados financieros y sus resultados financieros, digamos, por ahí de marzo, abril, ¿no? Por estas fechas, quizá en mayo. Esto para la mayoría de las industrias. Hay otras industrias que tienen calendarios distintos, pero la gran cantidad de empresas a nivel global reportan sus estados financieros durante marzo, abril, mayo. ¿Qué sucede? Que también la mayoría de las empresas a nivel global reportan sus reportes de sostenibilidad 2, 3, 4 meses después, ¿no? Por ahí de mayo, junio, julio, quizá hasta agosto. Y bueno, si se ponen ahora sí que en el rol del inversor, pues este desfase en el tiempo es bastante ineficiente, porque si yo soy un inversor, recibo la información financiera en marzo, y después tengo que esperar 3 meses para recibir la información sobre sostenibilidad y no puedo comparar en el mismo periodo de tiempo cuáles son los riesgos completos, tanto del lado contable como del lado de la sostenibilidad de la empresa o las empresas en las cuales quiero invertir. Entonces, precisamente como hay este problema de desfase de tiempo, la NIF S1 pide que la calendarización de la divulgación de la información se dé al mismo tiempo. Y aquí entra en escena uno de los temas de proporcionalidad y de transición. Entendemos que obviamente este proceso de alinear reportes pues será complicado y por eso se da un periodo de gracia de 1 año dentro de las normas internacionales para que se cumpla este requerimiento. Finalmente, el tema de ubicación de la información también es importante. No solo es cuestión de cuándo reportar, sino de dónde reportar. Y aquí la Fundación IFRS es bastante agnóstica. No estamos definiendo dentro de la NIF S1 que la divulgación sobre sostenibilidad tiene que ir aquí o acá o en este otro documento. No se da una determinación exigente y puntual, sino que esa determinación de dónde incluir la información se está dejando a cada regulador dentro de cada jurisdicción, ¿no? Ya será responsabilidad de cada jurisdicción definir dónde quiere que esta información se presente. Así que bueno, vamos a hablar ahora sobre materialidad, que es un concepto muy importante que se define dentro de la NIF S1 y como ya se los mencionaba yo anteriormente, la NIF S1 y también por consecuencia la NIF S2 utilizan la misma definición de materialidad que las NIF contables, que de nuevo son aplicables en más de 130 jurisdicciones a nivel global. En pantalla ven la definición en castellano de este concepto y bueno, la leemos, ¿no? La información es material si podría esperarse razonablemente que cuando se omite, se expresa de manera inadecuada o se ensombrece, estos actos influyan sobre las decisiones que toman los inversores. Quizá esta definición es un poco rebuscada, compleja, y la versión simple es información que le es relevante al inversor. Entonces, de nuevo, la idea es utilizar la ropa de mi hermano mayor, porque ha funcionado, porque se le veía bonita en fotos y bueno, lo que funciona con mi hermano mayor me va a funcionar a mí, esa es la idea y por eso hemos tomado prestada esta definición de las normas contables.
Importante mencionar que siempre la definición de lo que representa o no información material es decisión de cada empresa. Nosotros como ISSB somos un emisor de normas, creamos la norma a nivel internacional, pero no tenemos el poder ni el conocimiento de decirle a la empresa A o a la empresa B, estos son tus temas que producen información material. Ese proceso de definir lo que son temas ambientales, sociales y de gobernanza que son materiales para los inversores siempre recae con la empresa que está reportando. Así que bueno, llegamos a estos 4 pilares que les mencioné anteriormente, que son el contenido central de la norma S1 y que también se utilizan en la norma NIF S2. Los ven aquí en pantalla de nuevo: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y lo que vamos a hacer en los próximos minutos es que voy a leer parte del texto que ven ahí. Este texto ha sido tomado de la norma S1, así que es texto oficial de la norma S1. Y también vamos a explorar un poco el espíritu de la norma, ¿no? Así que empecemos con el pilar de gobernanza, este eje de hablar sobre gobernanza. Aquí lo que se pide es que se produzca y se reporte información que le ayude al inversor a comprender cuáles son los procesos, controles y procedimientos de gobernanza que la entidad utiliza para monitorear, gestionar y supervisar riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad. El segundo pilar es el pilar de estrategia, donde lo que se pide es información que le ayude al inversor a comprender cuál es la estrategia que la entidad ha puesto en marcha y que considera riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad en diferentes periodos de tiempo, corto, mediano y largo plazo. Tenemos el tercer pilar, que es el pilar de gestión de riesgos, donde la información que se pide es información que le ayude al inversor a comprender cuáles son los procesos mediante los cuales la empresa identifica, evalúa, prioriza y monitorea los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, y que básicamente le dé al inversor una idea de cuál es el perfil de riesgo de la empresa en sus cuestiones de sostenibilidad. Y finalmente tenemos el cuarto pilar o cuarto eje de divulgación, que es el eje de métricas y objetivos. Aquí lo que se pide es que las empresas divulguen información, de nuevo, que le ayuden a sus inversores a comprender cuál es el desempeño de la entidad en relación a diferentes riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, y también que se hable sobre sus metas, sobre su progreso hacia los objetivos que la empresa se ha fijado. No solo basta decir emití tantas emisiones de gases de efecto invernadero, sino lo que se pide es emitir esa cantidad de gases de efecto invernadero, pero busco llegar a esta meta en 2030 o en 2035, ¿no? Esa combinación de cómo me estoy desempeñando y hacia dónde estoy yendo y cuáles son mis metas. Así que bueno, esa es la letra de la norma, pero ahora me gustaría quizá dar 2 pasos para atrás para hablar un poco del espíritu de estos 4 pilares que forman parte del contenido central de la norma. Si lo ven de esta manera, el pilar 1, 2 y 3, gobernanza, estrategia y gestión de riesgos, son pilares cualitativos, ¿no? La empresa está contando su historia de cómo está organizada internamente, que es el pilar de gobernanza, ¿no? Cuáles son sus comités de riesgo, sus comités de sostenibilidad, si es que los tienen, quiénes son dentro de la organización los responsables de identificar y monitorear el progreso a temas de sostenibilidad, si está involucrado el consejo o solamente un equipo pequeño, si está involucrado el CEO, el CFO, básicamente, de nuevo, cuál es la estructura interna de la organización para lidiar con temas de sostenibilidad. Ese es el primer pilar. El segundo pilar de estrategia, de nuevo, es un pilar cualitativo que le pide a la empresa: cuéntame cómo estás pensando en la sostenibilidad, cómo la estás aterrizando en el contexto de tu modelo de negocio, en tu cadena de valor. Básicamente, cómo estás cocinando la sostenibilidad dentro de tu empresa. ¿Estás creando productos nuevos que tengan consideraciones ambientales o sociales? ¿Estás trabajando con tu cadena de valor para reducir estos riesgos? Entonces, de nuevo, una conversación bastante cualitativa sobre cómo se está incluyendo la sostenibilidad en la estrategia en el corto, mediano y largo plazo. Si nos pasamos al tercer pilar, aquí lo que se busca de nuevo es información mucho más puntual de cómo en el día a día se están gestionando estos riesgos de oportunidad, riesgos de sostenibilidad y también las oportunidades, ¿no? Entonces, básicamente aquí la conversación de las empresas
es qué estoy haciendo para maximizar las oportunidades de sostenibilidad y qué estoy haciendo para minimizar esos riesgos que pudieran afectar a mi negocio. Y bueno, todo esto, toda esta conversación, toda esta divulgación se termina con el pilar cuantitativo, que donde se pide, pues no solo me platiques cómo estás estructurada, qué estás haciendo a nivel estrategia y a nivel práctico, sino mídeme cuál es tu progreso, cuáles son tus métricas en estos temas que has identificado y de nuevo hacia dónde vas, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Así que si lo ven de esa manera, este modelo de los 4 pilares, que de nuevo ha sido tomado de las recomendaciones del TCFD, es un modelo bastante simple, 4 pilares, pero también bastante elegante, que permite enmarcar la divulgación que las empresas van a hacer a sus inversores cuando hablan sobre temas de sostenibilidad. Es importante mencionar una última cosa. Como lo ven arriba del último pilar de métricas y objetivos, la NIF S1 pide a las empresas que para poder brindarle al inversor métricas, deberá revisar, considerar la aplicabilidad de los estándares SASB, que de nuevo son estos estándares que aterrizan la sostenibilidad y sus diferentes temas en el contexto de cada industria y de cada sector. Así que bueno, eso es un vistazo rápido de la norma NIF S1 y lo que vamos a hacer en la siguiente sección es hablar de nuevo de manera genérica sobre la NIF S2 que les mencionaba yo, es este documento específicamente enfocado en divulgación sobre riesgos y oportunidades climáticos. Así que bueno, les muestro de nuevo la diapositiva que si se van a quedar con algo el día de hoy, sea con esta que mostramos para la NIF S1 y su equivalente de la NIF S2 que está en pantalla. Tenemos otra vez 5 puntos importantes a conocer y el primero, como lo hicimos con la NIF S1, es el objetivo de esta norma. La NIF S2 tiene como objetivo pedirle a las empresas que divulguen información material para sus inversores sobre los riesgos y oportunidades climáticos. Y esto incluye hablar sobre riesgos físicos y riesgos transicionales. Si no conocen estos términos de riesgos físicos y riesgos transicionales, se los explico. Un riesgo físico es un riesgo que, bueno, se puede materializar por el incremento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales ligados al cambio climático. Si yo soy una empresa que me dedico a la agricultura, bueno, ¿qué tan expuesta estoy yo ante riesgos físicos de sequías, de inundaciones? Todos hemos visto las imágenes de lo que está pasando en Brasil. También es un buen ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un operador de aeropuertos, ¿cuáles son los riesgos físicos que puedo tener si mi aeropuerto se inunda, como acaba de suceder en Brasil, ¿no? Ese es un riesgo físico. Y un riesgo climático transicional tiene que ver con diferentes perspectivas. Una es la regulatoria. ¿Qué tan expuesto al riesgo estoy si mi regulador en mi propio país implementa acciones en pro del medio ambiente o en pro de la diversidad y de la sociedad? Así como hay riesgos transicionales regulatorios, también hay riesgos transicionales de mercado. ¿Qué tan expuesto estoy yo si mis clientes están cambiando su perspectiva y están considerando más temas sociales y ambientales en sus decisiones de compra? ¿Cómo debo yo de alinearme a esas expectativas de mi cliente? Y eso puede representar, por un lado, un riesgo si no hago nada o una oportunidad si aprovecho esas tendencias de mis clientes. Entonces, de nuevo, para resumir este primer punto, la NIF S2 pide hablar sobre riesgos y oportunidades climáticas y lo hace pidiendo información sobre riesgos físicos, riesgos transicionales y oportunidades. Punto número 2, importante mencionar que bueno, la NIF S2 se usa en conjunto con la NIF S1. Es imposible usar la NIF S2 si no se ha revisado en primer lugar la NIF S1. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo vimos, la NIF S1 es este documento de entrada donde se establecen definiciones, conceptos, objetivos de las normas. Entonces pueden pensar en estas normas como un sistema de normas que también existe en el lado contable, ¿no? Diferentes normas de sostenibilidad, perdón, de contabilidad, que de nuevo ese modelo de un sistema de normas también se replica con las normas de sostenibilidad.
Punto número 3, de nuevo tiene que ver con las recomendaciones del TCFD, así como lo vimos con la NIF S1 y estos 4 pilares que les expliqué anteriormente. La NIF S2 perdón, también utiliza estos 4 pilares, ¿no? Pero ahora específicamente para hablar sobre temas de cambio climático. Si existe dentro de la audiencia empresas que ya utilizan las recomendaciones del TCFD y lo han hecho de manera voluntaria, bueno, les quiero decir que cualquier empresa que hoy en día utilice la NIF S2 o en el futuro utilice la NIF S2 estaría cumpliendo de manera directa las recomendaciones del TCFD, porque a ese grado es el paralelismo entre las recomendaciones TCFD y la estructura que les comenté anteriormente. Me voy a saltar el punto número 4, ahora regreso a él y me enfoco en el quinto, porque bueno, así como la NIF S1 se enfocaba en temas de industriales, también la NIF S2 viene acompañado de estas guías industriales ilustrativas de las cuales les hablé anteriormente, donde se aterriza el cambio climático en el contexto de cada sector. De nuevo, para dar ejemplos, regresábamos a esta idea del sector agricultura. Si hay sequías, bueno, mis procesos productivos se van a ver afectados. Entonces, en el contexto de la industria de la agricultura, quizá el riesgo más importante es escasez de agua o inundaciones que arruinen mi cosecha. Si yo pienso en el sector automotriz, quizá ahí el cambio climático representa una oportunidad. ¿Qué estoy haciendo yo como una empresa, digamos, de autopartes para que mis productos sean más sustentables y que empresas como Tesla, Toyota, etcétera, etcétera, bueno, volteen a ver mis productos y digan, estos productos van a reducir el consumo de combustible en mis automóviles y pueda yo ser parte de esas cadenas de valor? Entonces, el cambio climático en el sector del transporte y en particular la industria de automóviles, pues no tiene mucho que ver con inundaciones, como lo vimos anteriormente con el sector agrícola, sino que se basa más en oportunidades. Y así como esos dos ejemplos, tenemos 70 tomos, más o menos 70 tomos industriales, guías industriales ilustrativas, que traducen lo que significa el cambio climático en el contexto de cada sector y de cada industria, en el contexto también obviamente de riesgos y oportunidades. Y finalmente, regreso al punto número 4. El punto número 4 tiene que ver con divulgaciones muy puntuales que pide la NIF S2. En primer lugar, planes de transición. En segundo lugar, gases de efecto invernadero 1, 2 y 3. Y también se pide hablar sobre análisis de escenarios climáticos, que precisamente son los temas de la siguiente diapositiva. Así que bueno, vamos a tomarnos unos minutos para hablar sobre estos diferentes temas. En cuanto a planes de transición, la NIF S2 pide a las organizaciones divulgar cuáles son sus objetivos de gases de efecto invernadero. Si una empresa, por ejemplo, tiene un objetivo de reducir sus emisiones en un 80% para 2030, bueno, que lo diga. Y no solo eso, sino que también provea información sobre cómo está transicionando a ese futuro de emisiones de gases de efecto invernadero reducidas. Así como la NIF S2 pide hablar sobre los planes de transición de la empresa, pide información muy puntual y muy cuantitativa sobre, bueno, cuáles son las emisiones alcance 1, 2 y 3 de gases de efecto invernadero. No sé qué tanto conozcan la diferenciación de estos 3 tipos de alcance, lo resumo muy brevemente. La cuantificación y medición de gases de efecto invernadero desde hace ya mucho tiempo se ha diferenciado en 3 tipos de alcance. Las emisiones alcance 1 son las emisiones que se generan a través del uso de combustibles fósiles y de hidrocarburos directamente utilizados por la empresa. Hay un micrófono abierto, si lo cierran, por favor. Las emisiones 1, de nuevo, son estas emisiones directas. Las emisiones 2 son emisiones indirectas que la empresa genera a través del uso de la electricidad. Y las emisiones 3 tienen que ver con emisiones indirectas que se generan a través y a lo largo de la cadena de valor de la empresa. Entonces, para ejemplificar, Arturo Rodríguez, su persona, genera emisiones alcance 3 cuando toma su carro y va a visitar a su familia, porque bueno, está quemando combustibles fósiles directamente a través del uso de su carro. Ese sería una emisión alcance 1 para mí. La luz que ustedes ven aquí en pantalla que está generando electricidad y dándole poder a mi computadora, esa es mis emisiones alcance 2, ¿no? Yo estoy utilizando electricidad
y esa electricidad genera emisiones y, a través del uso de esa electricidad, yo, Arturo, estoy generando emisiones alcance 2. Y las emisiones alcance 3, Arturo no tiene cadena de valor, pero si yo tuviera cadena de valor, bueno, las emisiones que generan mis clientes a través del uso de mis productos o la gente que me da insumos para mi proceso productivo, esas serían mis emisiones alcance 3. Hay 17 diferentes categorías de alcance 3 y, de nuevo, lo que es importante aquí recordar es que la NIF S2 pide la medición de cada uno de estos alcances siempre y cuando esa información sea material para sus inversores. Y finalmente tenemos el tema de resiliencia climática, que la NIF S2, bueno, es bastante puntual y le pide a las organizaciones empezar a conversar con sus inversores sobre qué tan resilientes son ante diferentes escenarios climáticos. Los que nos dedicamos a esto y los que han visto noticias recientemente, bueno, sabrán que el cambio climático será muy distinto si la temperatura media global sube 1.5 grados o si sube 2 grados o ya catastróficamente 2,5 o 3 grados, ¿no? Serán futuros muy, muy distintos, y lo que se pide con esta divulgación de resiliencia climática es que las empresas empiecen a platicar con sus inversores sobre qué tan resilientes son ante diferentes escenarios, qué tan preparadas están ante estos futuros inciertos y, de nuevo, las que puedan hacerlo de manera cuantitativa, que lo hagan utilizando los modelos matemáticos que existen allá afuera en el mercado para medir esta exposición al riesgo, y las que no tengan esa sofisticación o esos recursos, bueno, que empiecen a platicar de manera cualitativa sobre resiliencia climática. Así que, bueno, eso fue de nuevo un poco las características principales de la NIF S2, y me gustaría ahora que prestaran atención a la imagen en que tienen en pantalla, porque creo que resume muy bien cómo estas dos normas funcionan como un sistema de normas. He repetido varias veces que la NIF S1 es esta puerta de entrada al mundo de las NIF de sostenibilidad, porque, de nuevo, pide que las empresas divulguen información sobre riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad. Así que, bueno, asumamos que una empresa va a la NIF S1, hace ese análisis de riesgos y oportunidades y decide que hay 3 temas que representan información material a sus inversores. En primer lugar, el cambio climático, y en segundo lugar, 2 temas adicionales que podemos pensar que son biodiversidad y desechos, por decir algo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debe hacer esta organización hipotética de la cual estamos hablando? Como identificó el cambio climático como un tema material, entonces, bueno, se ve obligada a ir a la NIF S2, que es precisamente este documento temático sobre cambio climático, y utilizar la NIF S2 y considerar las guías industriales para su sector o su industria. Entonces, bueno, ahí ya se da palomazo, por así decir, a la divulgación sobre cambio climático. Ahora, ¿qué sucede con los 2 otros temas para los cuales hoy en día no existe una NIF S3, NIF S4, NIF S5? Para estos temas, la empresa, bueno, debe de considerar los estándares ASBEE, de nuevo estos estándares industriales, y puede considerar otros recursos como los estándares GRI, que también son utilizados bastante en Bolivia, por lo que tengo entendido, siempre y cuando el uso de esta información y de estos otros recursos le brinden al inversor información relevante. Entonces, bueno, espero quede claro cómo estas normas se implementan de manera conjunta, cómo la NIF S2 no puede utilizarse sin la NIF S1 y también cuál es el rol de los estándares ASBEE en brindar un recurso que las empresas deben de considerar para brindar información sobre esos otros temas que no existe, para los cuales hoy en día no existe una S3, S4, S5. Me gustaría ahora hablar sobre, bueno, qué mecanismos se han implementado para facilitar la aplicación de las normas. Sé que toda esta información que les estoy brindando a primera instancia puede resultar bastante intimidante, perdón, pero bueno, sí me gustaría mencionar ciertos mecanismos que hemos incluido dentro de las normas para hacer su uso muchísimo más fácil, sobre todo considerando las realidades de empresas pequeñas y medianas en países como los nuestros, ¿no? Bolivia, México, etcétera. En primer lugar, el uso de terminología y conceptos conocidos. Les mencionaba yo este tema de la materialidad. Tomamos prestado el concepto de las normas contables, lo trasladamos a las normas de sostenibilidad
esperando, obviamente, que ese conocimiento dentro de las empresas del área contable pueda también trasladarse al área de la sostenibilidad. Importante mencionar, como lo muestra el segundo punto, que bueno, estas normas no se publicaron de manera aislada, sino que se publican junto con guías de aplicación y guías ilustrativas que dan ejemplos de, bueno, cómo interpretar ciertos tipos de requerimientos dentro de las normas. Entonces, bueno, no es solamente la NIF S1 y la NIF S2, hay documentos adicionales que explican estas normas a mayor detalle y también se están generando materiales educativos de los cuales voy a hablar en la siguiente diapositiva, que, bueno, pues tienen el objetivo de ayudar a las empresas a aplicar estas normas de manera efectiva. Tercer punto en la diapositiva tiene que ver con estos mecanismos de proporcionalidad de los cuales les hablé anteriormente. Esta idea de que, bueno, hay que ser proporcional con los requerimientos que se le pide a la empresa, dependiendo de su tamaño y de su grado de sofisticación. Así como se tomó prestado el concepto de materialidad de las normas contables, también se toma prestado el concepto de información razonable y sustentable que sea disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Es una forma bastante rebuscada de decir, pues haz lo que puedes con lo que tienes en el momento en el que estás, ¿no? Y básicamente este concepto que se utiliza en las normas contables, de nuevo se traslada a la norma de sostenibilidad para considerar las habilidades, las capacidades y los recursos de cada organización y pues tratar de ser de nuevo proporcionales con lo que se está pidiendo que las empresas reporten. Y finalmente tenemos lo que llamamos provisiones de alivio. Estas son excepciones temporales de un año para ciertos tipos de requerimientos. La norma obviamente se publica, pero algunos de los requerimientos que pide se está dando ese colchón adicional de un año para que las empresas, bueno, puedan prepararse de manera interna para cumplir con cierto tipo de requerimientos de divulgación. Y en pantalla ven 3 ejemplos de varios que existen. Menciono 2 importantes. Hablamos sobre la publicación sincrónica de la información, esta idea de que, bueno, de ahora en adelante la NIF S1 pide que la información financiera se produzca al mismo tiempo que la información sobre sostenibilidad. Sabemos, obviamente, que esto es un reto importante para las empresas y se da un plazo de un año para que se cumpla con ese requerimiento. Lo mismo sucede con las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3. Estas son las más difíciles de medir porque, de nuevo, si lo recuerdan, son las que ocurren a lo largo de la cadena de valor y son indirectas. Entonces, bueno, la empresa no tiene control directo de estas emisiones, tiene que acercarse a sus proveedores, tiene que acercarse a sus clientes y preguntarles cuáles son sus propias emisiones alcance 1 para que la empresa pueda medir su alcance 3. Entonces, de nuevo, este proceso es bastante más complicado, ¿no? que las emisiones 1 y 2, y también por eso se da un periodo de gracia de un año para poder reportar este tipo de información. Así que, bueno, les mencionaba yo materiales de apoyo, materiales educativos. Ustedes ven en pantalla y voy a compartir esta presentación con el CUAB, porque, bueno, viene enlazada a los diferentes documentos que ustedes pueden revisar para facilitar la implementación de estas normas. Tenemos, por ejemplo, un comparativo entre la NIF S2, que es la climática, y las recomendaciones del TCFD. Así que, bueno, si existen empresas que ya estaban planeando utilizar las recomendaciones del TCFD, este documento comparativo les permitirá pues contrastar qué pide la NIF S2 y qué pide el TCFD, dónde están ahí las diferencias y, bueno, cómo se puede migrar de uno a otro. Lo mismo tenemos con los estándares GRI y la NIF S2, en particular requerimientos sobre gases de efecto invernadero. Aquí, de nuevo, la idea es tener esta publicación que compare y contraste lo que pide el GRI en temas de gases de efecto invernadero y lo que se pide en la NIF S2. Así que, bueno, no me detengo en cada uno de estos documentos, pero cuando comparta la presentación, pues siéntanse obviamente en la libertad, si así lo desean, de revisar cada uno de estos recursos que hemos generado. Finalmente, mencionarles una cosa más, que es precisamente el ISSB Knowledge Hub. Este repositorio de documentos y de recursos es una herramienta online donde hay recursos propios de la Fundación IFRS que nosotros hemos generado, pero también nos hemos aliado con pues aliados a nivel global para generar recursos que permitan a las empresas
implementar estas normas, y todo eso está contenido dentro del repositorio que se conoce como el ISSB Knowledge Hub. Así que bueno, los invito a revisar estos recursos que tienen a su disposición. Y finalmente, me gustaría pasar quizá los últimos 5 o 10 minutos hablando sobre, bueno, cuáles son los siguientes pasos y el llamado muy específico a la acción que tenemos hoy en día. En primer lugar, bueno, las prioridades para los próximos 2 años del ISSB están aquí en pantalla, son muy claras. Nuestro enfoque principal es apoyar a las empresas a entender e implementar las normas S1 y S2, ¿no? Se generaron, se publicaron el año pasado y ya tienen fecha efectiva a nivel internacional, que fue el primer día de este año. Y bueno, hay que ayudar obviamente a los reguladores a entender estas normas y también a las empresas que pues, van a reportar bajo estas normas. También tenemos 2 proyectos importantes. Uno es las mejoras a los estándares SASB. Estos estándares se crearon hace más o menos 12 años y bueno, es tiempo de regresar a ellos y ver qué ha funcionado con estos estándares, qué no, qué les falta, qué les sobra, y bueno, habrá un proyecto específico para mejorar estos estándares. También se van a comenzar proyectos de investigación y posibles emisiones de nuevas normas S3, S4 sobre 2 temas en particular, naturaleza y capital humano. Así que bueno, estaremos trabajando sobre esos temas en los próximos 2 años. Y finalmente mencionar que, bueno, cierto espacio también de parte nuestra se va a guardar para ir abordando temas emergentes y vincular más y más las normas ISSB con las normas IASB, las normas NIF contables. Importante mencionar lo que está pasando a nivel internacional y lo que está pasando a nivel regional en la próxima diapositiva. A nivel internacional, las normas han sido aprobadas, por así decirlo, por IOSCO. IOSCO, los que no conozcan, IOSCO es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que un mes después de la publicación de las normas las revisa y hace un comunicado diciendo estas normas cumplen con su propósito de brindarle al inversor la información que necesita, por un lado en temas de sostenibilidad, la S1, y en temas de cambio climático, la S2. Y básicamente con este espaldarazo, la IOSCO le ha dado una señal a sus 130 jurisdicciones miembros de decir, bueno, hay que considerar cómo incorporar estas normas en los marcos regulatorios de cada país. Y a través de ese proceso, bueno, vemos en América Latina importantes movimientos por parte de países. Obviamente Bolivia está ahí como primer caso, ¿no? Con la resolución 1 del 2024, adoptando estas normas a partir de 2027. Tenemos 2 ejemplos también adicionales al de Bolivia, que es el de Brasil y Costa Rica, donde los reguladores de estos mercados, de estas jurisdicciones, también han dicho, pues estas normas van, ¿no? No hay marcha atrás, estas normas van y la implementación es distinta. En Brasil empiezan las empresas de los mercados de capitales a partir de 2026 con esa obligatoriedad de reportar con S1 y S2. Y en Costa Rica empiezan a partir de 2025 solamente las empresas reguladas y después se irá migrando ese requerimiento a otras empresas en 2026. En Chile y en Colombia, bueno, pasan cosas interesantes porque inclusive antes de la publicación de estas normas, antes de la creación del ISSB, estos 2 países ya tenían normativas enfocadas a la divulgación de sostenibilidad, pero la buena noticia es que, bueno, estas 2 normativas, la normativa 461 en Chile y la circular 31 en Colombia, se basan y piden a las empresas reportar TCFD y SASB. Entonces, de nuevo, espero haya quedado muy claro, ¿no? Que el TCFD y SASB son parte fundamental de la norma S1 y S2, así que consideramos que Chile y Colombia ya llevan pasos adelantados en la implementación, en la posible alineación y convergencia a las normativas internacionales. México, nada más para dar otro ejemplo, el día de hoy, precisamente el emisor de normas en México publicó normas específicamente para empresas pequeñas y medianas y también ha venido proponiendo que la NIF S1 y la NIF S2 se utilice por empresas de mayor tamaño, empresas listadas que tengan interés público. Así que bueno, de nuevo, aquí un poco lo que está pasando en América Latina,
pero ahora los bombardeo también con unos cuantos nombres de países alrededor del mundo que no son parte de nuestra región, donde se están dando pasos para la adopción de las normas, ¿no? Esto está sucediendo en Japón, en Corea, en Taiwán, en Australia, en Turquía, en Nigeria, Sudáfrica, en Canadá, en el Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de nuevo estamos viendo esta tendencia muy, muy clara de que estas normas y esta base global necesaria, bueno, pues se está materializando en las acciones que están tomando las diferentes jurisdicciones a nivel global. Así que bueno, para terminar, simplemente les dejo más recursos. Hay que descargar y familiarizarse con la NIFES 1 y la NIFES 2. Estas normas están disponibles en diferentes idiomas, incluyendo el español. Y recordarles, no solo es la norma S1, S2, también están las guías de aplicación que dan ejemplos muy ricos de cómo poder aplicar estas normas y cómo entender ciertos requerimientos que se hacen en ellas. Y también pues les invito a mantenerse informados con nuestra newsletter, y también tenemos un podcast que sacamos a nivel, de manera mensual, donde resumimos lo que está sucediendo en nuestro pequeño mundo del ISSB para que, bueno, todo el mundo esté informado de qué es lo que está sucediendo. Así que, de nuevo, los invito a familiarizarse con estos documentos, con el trabajo del ISSB, porque queda claro que esta tendencia internacional, bueno, llega para quedarse, es lo que piden los inversores, es lo que se necesita para conectar a las empresas con los grandes mercados de capitales, y también no solo los grandes mercados de capitales, pero también con mercados de capitales locales, ¿no? Temas de sostenibilidad han sido muy en boga últimamente. Venimos trabajando en este tema desde hace muchos años, pidiendo que haya una estandarización de la información que se presenta a diferentes actores dentro del ecosistema. Y bueno, estamos ya en ese punto y hay que tomarlo en serio y irse familiarizando con este contenido que les acabo brevemente, pero espero haya sido útil de explicar. Así que bueno, muchísimas gracias. Les dejo también ahí mis datos de contacto, mis redes para que me puedan seguir si así lo desean, y quedo atento a cualquier pregunta que tengan sobre este tema. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Arturo. De verdad que ha sido una muy buena presentación, donde nos da un reflejo de la realidad en la cual se está moviendo actualmente este proceso global, ¿no? Con respecto a lo que mencionaste muy bien, que estas normas han llegado para quedarse y se las ha publicado, incluyendo las guías de aplicación. ¿Esas guías de aplicación ya están disponibles en el idioma español? ¿Todas? Sí, la NIFES 1, la NIFES 2, sus guías de aplicación están disponibles en español. Se está trabajando en la traducción de las guías industriales ilustrativas, esas guías que acompañan a la NIFES 2 que les mencioné. Así que, bueno, poco a poco estamos ahí trabajando para llevar este contenido en español a los mercados de nuestra región. Y también mencionarles que, bueno, estos documentos, ¿no?, las normas oficiales se traducen, pero también se está buscando traducir los materiales educativos, ¿no? No solo basta traducir los documentos oficiales, sino todos estos otros recursos que estamos generando para poder aplicar las normas, y estamos trabajando con 2 aliados en específico para poder traducir estos materiales educativos al español. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar haciendo seguimiento y pendiente, y por favor, cualquier documento que vaya saliendo, como lo ha hecho hasta ahora, ir proporcionándole para que Bolivia vaya acompañando de la mejor manera este proceso, querido Arturo. Importante, no más que pregunta, es la parte reflexiva final, ¿no? Como lo dijiste muy bien, estas normas han llegado para quedarse. El mundo entero está adoptando. Los 135 países que son afiliados a IFAC, ya un gran número muy significativo, están tomando pasos adelantados. Por lo tanto, el mensaje para los colegas bolivianos es que deben prepararse de la mejor manera. A los contadores públicos nos toca asumir este nuevo reto, ¿no? Porque imprescindiblemente, los proveedores de capital, ¿no?, van a exigir que la información financiera también venga con las revelaciones de sostenibilidad. Entendemos que hay casos como, por ejemplo, en Colombia, ¿no? El Banco de Colombia o Bancolombia está ya exigiéndole, ¿no?, a quienes le provee el capital que puedan presentar su información financiera
también con la información de sostenibilidad. ¿Es cierto, estimado Arturo? Sí, no solo Bancolombia, sino ahora sí que los grandes actores de los mercados de capitales globales y locales piden cada vez más y más esta información. Es importantísimo para una organización del sector financiero, del sector bancario, conocer de nuevo todos estos riesgos, no solo los riesgos contables tradicionales que venimos midiendo desde hace ya mucho tiempo, sino estos, por así decirlo, nuevos riesgos, aunque no son nuevos, ¿no? Del lado de la sostenibilidad, ¿no? Así que vamos a ver cada vez más y más cómo la banca global y local pide esta información y también hacer mención importante a que no solo es la banca, ¿no? Muchas empresas en nuestra región son parte de cadenas de valores globales, ¿no? Porque manufacturan cierto tipo de productos para empresas como, no sé, Ford, u otras empresas como grandes, ¿no? Entonces, esas empresas grandes, multinacionales, están siendo presionadas por sus inversores para producir información sobre sostenibilidad. Y para producir información de sostenibilidad necesitan saber qué está haciendo su cadena de valor. Y de nuevo, las empresas de nuestra región forman parte de esa cadena de valor, así que si no les llega el requerimiento por parte de la banca, les va a llegar el requerimiento por parte de su cliente. Y si quieren seguir siendo parte de estas cadenas de valor, pues tendrán que tener estas prácticas de divulgación de sostenibilidad que les permitan brindarle a ese cliente o a ese banco, a ese inversor, la información que necesita. Definitivamente, el contador público es actor protagónico en este proceso, Arturo. Correcto, correcto. Se requiere, ahora sí que no solo de los contadores, obviamente son gran parte importante del mecanismo, ¿no? Estamos aprendiendo desde la Fundación IFRS, desde las empresas con las que platicamos, que, bueno, chocan dos mundos, ¿no? El mundo de la contabilidad, que venía viendo cuestiones tradicionales, y el mundo de los que nos hemos dedicado 10, 15, 20 años al tema de sostenibilidad. Así que, bueno, empiezan a chocar estos mundos y nosotros, los de sostenibilidad, tenemos que aprender de contabilidad y los de contabilidad tienen que aprender de nosotros sobre sostenibilidad. Así que estamos en un punto muy, muy interesante profesionalmente para abordar estos retos futuros. Te agradecemos, Arturo, nuevamente a nombre de la profesión contable boliviana, muy agradecidos con tu presentación y esperamos tenerte de carácter permanente, toda vez de que tenemos la oportunidad de que el gerente para Iberoamérica pues habla el idioma español y eso para nosotros es una muy buena noticia. Muchísimas gracias, querido Arturo, y te liberamos por cuestiones de tu agenda. Un fuerte abrazo desde Bolivia hasta tu ciudad. Que esté muy bien y muchas gracias por el espacio. Muy bien. Ha sido la presentación del gerente para Iberoamérica de la Fundación IFRS para el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Ahora vamos aterrizando de la parte global, de la parte internacional a la parte nacional, y para eso, a partir de este momento, toman el control de la presentación el licenciado Víctor Peláez y Carlos Ernesto González, desde la ciudad de La Paz. Querido Víctor, querido Carlos, Arturo, si podías dejar de tu presentación, por favor. Ok, ahora sí, Víctor. Bien, muy buenas noches, colegas. Gustavo, ¿se ven las diapositivas? ¿Se ven las Sí, señor, diapositivas? Ok, gracias. perfectamente. Bien, vamos a ver entonces muy brevemente, dado que el espectro general ya lo consideró Arturo, de ver cómo es que en Bolivia nosotros hemos empezado a considerar la adopción de estas normas muy temprano, no dejarnos sorprender y bueno, darnos también el tiempo suficiente, por lo menos de 3 años en su vigencia, de tal manera que Bolivia que tome todo el tiempo que sea necesario para entrar en esta primera fase en que estamos de divulgación y de comprensión para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y además, obviamente, coadyuvar siempre siendo sponsor de las empresas que tenemos en el país como parte de lo que es el Colegio de Auditores de
de Bolivia. Ah, hablar de sostenibilidad a veces se confunde, porque hemos escuchado algún comentario de algún otro profesional de otra rama y decir, pero ¿cómo es que la sustentabilidad se trata, esos temas se tratan con los ingenieros medioambientales? Y bueno, en realidad la sostenibilidad tiene mucho que ver con los efectos en los estados financieros de las empresas, y lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle números, principalmente a los efectos del clima o cualquier otro factor que afecte a los estados financieros, y no llegar a un punto en el que hemos estado nosotros sometidos a un shock, un impacto que ha sido imprevisible, pero que ha tenido fuerte impacto en Bolivia, y que fueron esos factores que nos motivaron a tomar esto tempranamente. Claro, para esto tenemos que entender sustancialmente qué implica sostener. En realidad, para nosotros es una responsabilidad profesional también, junto que seguramente con otros profesionales, el hecho de sostener que implica mantener algo en equilibrio, asegurando su continuidad. Estamos hablando de estabilidad en el largo tiempo, estamos hablando de nuestro globo terráqueo en el tiempo, ¿no? Y considerar todos estos factores de impacto en las diferentes empresas, ¿no? Claro que nosotros vamos a tomar como profesionales, y así lo hemos concebido, desde una perspectiva netamente financiera, ¿no? En ese caso, la sostenibilidad es esencial para asegurar en el largo plazo de las empresas y también de las economías. Para esto debemos nomás hacer la identificación de todo lo que son los riesgos de esos factores, en este caso bien asentados a lo que es principalmente el clima, y las oportunidades de crecimiento que también tienen las empresas, tal y cual como fue en el caso del COVID, ¿no? El claro ejemplo que nos llevó a motivar toda esta adopción temprana ha sido el efecto COVID, ¿no? Que nos ha afectado, y ustedes recién pasamos esta condición en el new normal, que le hemos llamado así, sobre la situación financiera, cómo fueron las empresas, afectaron la situación financiera de las empresas, el resultado de sus operaciones, sus flujos de efectivo, la rentabilidad. Cuando hicimos un estudio, si recuerdan algunos que hemos estado en algunas presentaciones, pues vimos que todas estas empresas que tenemos en nuestro país fueron afectadas. Y bueno, no solamente en nuestro país, afectadas en el mundo, ¿no? En turismo, en sectores de aviación, en hotelería, etcétera, dejamos empresas muy mal, o el COVID dejó empresas muy mal paradas, financieramente hablando, y bueno, inclusive en el sector de gobierno, ¿no es cierto? Inclusive en las organizaciones sin fines de lucro y los proyectos. De ahí voy a tratar en un momento de rescatar algunos ejemplos para seguir adelante en esto. En ese new normal, si ustedes recuerdan, muchas de las empresas quedaron, como digo, a veces sin retorno, ¿no? Y a veces no saben que están muertas o andan como empresas zombies por ahí. Otras se han reiniciado, otras se están transformando porque tienen que rehacerse, otras han vuelto al new normal, no les ha atacado mucho, pero también tenemos que reflexionar que algunas otras han tenido oportunidades, y antes de ser afectadas en forma negativa, han tenido las oportunidades. De eso es parte de lo que habla después la NIF 1, la NIF S1 y la S2. Entonces, las empresas tienen que hacer un análisis general en un momento de no solamente considerar esto, sino por eso es que todo el tiempo estamos nosotros analizando estas condiciones, ese análisis que en algún momento le hemos llamado un análisis PESTLA. Ahora tenemos que incorporarle como un análisis PESTLAC, y está ahí un espacio para seguir haciendo otros análisis de efectos en eso que decíamos, la situación financiera, el resultado de operaciones, flujos de efectivo, finalmente la rentabilidad, y todos estos factores deben ser considerados por las empresas. Entonces, por eso es que habla la S1 y S2 en que debemos hacer las mismas consideraciones que siempre le hemos hecho en cuanto a lo que significa el modelo de negocios con los cuales estamos hablando, el entorno empresarial y todos los factores que hacen a ese entorno empresarial, lo mismo que también tiene que ver con las estrategias de cómo las empresas cuidan todas esas condiciones. Por eso habla en un momento la, la S1 de gobernanza, de cómo es que están enfrentando todo esto, y nos habla de la estrategia de cómo es que vamos a enfrentar, que es en realidad algo que hacíamos, solamente que está muy tipificado
en esto que hace ahora las actividades que tienen las empresas, porque afecta la actividad operativa, afecta la actividad de inversión, afecta las actividades de financiación, pero afecta también los procesos clave de los negocios y por lo tanto todo eso debe ser llevado y controlado en función de los usuarios de la información financiera, principalmente aquellos que tienen potencial de inversión y pues que por lo tanto en un momento teníamos que hablar solamente y se hablaba de las NIF y de los principios de contabilidad generalmente aceptados que estaban en las NIF en sí o en nuestras normas de contabilidad generalmente aceptadas, pero que hoy en día vamos a tener que incorporar como parte de la regulación para empezar la S1 y la S2 y seguramente ya va a venir la S3, la S4, porque no son los únicos factores, hay otros más que deberán entrar en nuestro sistema contable, también hay que ver esos impactos para proveer ahora la información financiera, información no financiera y la información no financiera transformada en números, que eso es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, y obviamente evaluar permanentemente los cambios que están sucediendo, esos cambios nos llevan a ver los riesgos y las oportunidades en cuanto a todo eso que nos ha hablado hace un momento Arturo, ¿no? Aspectos que afectan las finanzas, las compras, los recursos humanos, tecnología, cuestiones legales, operacionales, comerciales, etcétera. Pero cuidado, es bueno advertir y repetir el hecho de que no solamente se consideran los riesgos, sino también en algunas empresas las oportunidades. Entonces, hay ciertos factores que en un momento son los efectos que se dan en cuanto a tecnología, globalización, cambios demográficos, regulaciones y cuestiones políticas del gobierno que nos están afectando a nuestras empresas, los cambios sociales. Inclusive hace un rato habló y dijo también Arturo, a lo que es el capital humano, porque en lo primero, en la S3 que se está trabajando ahora, que está en borrador, tiene que ver con cómo es que hay que considerar el capital humano, ¿no? Cuestiones de rotación de personal, baja productividad, conflictos laborales, reputación, oportunidades de capital humano, retención del talento, etcétera, que va a afectar, ¿no es cierto? Todos esos afectan a los activos, a los pasivos, a los ingresos, etcétera, al igual que la tecnología, igual que las regulaciones o cualquier cambio también demográfico, cómo es que está afectando sustancialmente en el mundo a las empresas en cuanto a lo que es el cambio climático. ¿Qué reflexión nosotros hicimos? Nosotros, antes de entrar a considerar la adopción tempranamente de estas normas, hicimos una reflexión de cuál es el componente del Producto Interno Bruto de nuestro país y cómo es que en esto que vamos comparando tras año va reduciendo esa condición que teníamos anteriormente respecto, por ejemplo, al gas, a la producción de gas que ahora está bajando sustancialmente, o la minería que también va bajando, aunque seguimos siendo un país minero, y sin embargo también hemos hecho la consideración, por ejemplo, de que la agricultura y la ganadería son aspectos que nos están llevando en el componente de nuestro Producto Interno Bruto del país hasta un 14%, lo cual hace que superior a la producción de gas, superior a la industria minera y corren altos riesgos la agricultura, porque no solamente es hablar, obviamente, de la producción de soya, el sorgo o algodón, sino también tiene otros componentes, ¿no? Y hemos considerado, ¿y cómo es que estos están participando en Bolivia en la Bolsa Boliviana de Valores? Esta es una copia de lo que significa para Bolivia las industrias que están participando en la Bolsa Boliviana de Valores, a las cuales hay que darles el impulso correspondiente para, obviamente, promover la inversión. Y otra vez se destaca en todo esto, aunque cada uno de ellos tiene un diferente efecto de lo que significa el medio ambiente y clima, pero la parte de agroindustrial es sumamente importante. Entonces, además de las demás, pero la agroindustrial para nosotros es importante y hemos hecho la consideración que nos lleva a ver esto de la S1 como ejemplo, que también hace un rato les repitió Arturo, hay que tener mucho cuidado con esto de la agricultura y la ganadería, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos diferentes producciones de soya, uva, castaña, caña, frutas, sorgo, ganado, pastizales, qué sé yo, que tienen diferente comportamiento en lo que significa
el clima, que es los temas que estamos tratando con la S2 actualmente, ¿no? Un cambio climático puede ser fatal, por ejemplo, en la producción de uva o vino en un determinado momento que está surgiendo y es emergente en nuestro país, ¿no? En la soya y la producción de aceite y la caña de azúcar y las frutas que en el Chapare están desarrollándose, qué sé yo, hoy día, anoche y hoy día ha estado lloviendo en Santa Cruz, como que cuando en estos tiempos no debería estar lloviendo. ¿Y por qué sucede? Porque realmente el cambio climático está afectando y va a afectar a las diferentes industrias y finalmente va a afectar los activos, los pasivos, el patrimonio como consecuencia y los ingresos y los gastos mayores que las empresas van a tener que hacer. Entonces, hemos tomado como decisión nosotros es que debemos prepararnos con esto que significa revelar los riesgos y revelar las oportunidades en cuanto a lo que se está estableciendo a nivel mundial respecto a la sostenibilidad y los cambios climáticos. Entonces, todos estos son algunas reflexiones posibles con relación al efecto de cambio climático y lo que deberíamos revelar, ¿no? En cuanto a activos, ¿cómo es que asuntos de cultivo, asuntos de la tierra, las máquinas, las instalaciones, todos esos riesgos, porque cada uno de ellos en cuanto a activos puede ser que se vean afectados desde los equipos, las maquinarias, que están estacionadas, no estacionadas, etcétera. Ya les decía, que no nos ocurra, como en el caso del COVID, y en un determinado momento las compañías de aviación que tenían 500 aviones tuvieron que paralizar y estar pendientes ahí, solamente operar con 50 aviones y 450 se estaban deteriorando y por lo tanto afectó no solamente la parte operativa, sino la evaluación, en este caso, de las maquinarias, de los equipos, ¿no? Entonces, hay un efecto sobre los activos respecto a los propios cultivos, todo lo que hacen a las sequías, inundaciones, las heladas, y cambios extremos. Imagínense que hay un cambio extremo en un determinado momento en Tarija o una lluvia o lo que vaya a hacer que destroce todos los cultivos de uvas y los viñedos y todo. Sería fatal para muchas de las empresas, asuntos que deben ser definitivamente revelados. Obviamente las operaciones, los ingresos, tendrían que cambiar todo lo que hace a la productividad, además la calidad de los cultivos va a cambiar y en la medida que eso cambie, el patrimonio también. Y, por supuesto, si no logran una adecuada rentabilidad las empresas, que hay que revelar por estas situaciones de cambios climáticos, obviamente se hace más difícil obtener préstamos, hipotecas y otras deudas porque hay que revelar ciertos riesgos a considerar por los financiadores. Entonces, hay condiciones de que en un momento no solamente va a afectar el pasivo, porque no se va a poder lograr tanta financiación, pero porque también los ingresos habrán disminuido y los gastos habrán aumentado, porque para remediar todos esos efectos climáticos, obviamente hay que considerar los costos adicionales. Entonces, así es como lo hemos ido concibiendo. Dijimos, en nuestro país no nos puede volver a sorprender tan abruptamente como fue el shock o el impacto de los efectos del COVID. Claro, el COVID fue inmediato. Ahora estamos hablando de condiciones que pueden afectar en el mediano y largo plazo, que uno debe prever con oportunidad y también ver las oportunidades positivas que puede tener cualquier tipo de negocio en sus transformaciones. Entonces, las NIF en un determinado momento solamente consideraban reconocimiento, medición y revelación de activos y pasivos y todo lo que significan los riesgos financieros. Ahora también interesan los riesgos no financieros, ¿no es cierto? Pero también transformados a números. Entonces, los efectos medioambientales también tienen que ver mucho con activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos que tienen que ser revelados. Por eso es que hemos hecho esas consideraciones y pues Carlos les va a hablar ahora de cómo es que en el tiempo hemos hecho un cronograma de cómo en Bolivia vamos a hacer este tratamiento, además con una consideración importante. La NIF, las NIF-S establecen algo que es
sustancial para nuestra toma de decisiones en Bolivia. La NIF establece y dice, una entidad puede aplicar las normas de información a revelar sobre sostenibilidad, estoy leyendo la norma aquí que está a mi lado, con independencia de si los estados financieros con propósito o general relacionados con la entidad se preparan de conformidad con NIF o con principios de contabilidad generalmente aceptados en su país. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente tenemos que adoptar con plenitud las NIF completas o las NIF para las pymes para aplicar las NIF de sostenibilidad. Estas son independientes porque se aplican sobre condiciones de normas de contabilidad generalmente aceptadas, en este caso en Bolivia, o si adoptáramos las NIF también, e inclusive estas NIF se pueden aplicar para aquellos estados financieros de propósito específico, como por ejemplo las organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Eso nos ha llevado a tomar el ánimo de decir, tomemos con tiempo estas normas en Bolivia, empezaremos la divulgación y vamos adelante porque después tenemos un lapso de 3 años para poder manejar estos temas y tener la plenitud de aplicación de estas normas para nuestro país y las empresas inversoras y también aquellos que participan en la Bolsa Boliviana de Valores o van a participar en mercados abiertos. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, obviamente en cuanto al espíritu de todo esto, estoy dispuesto para aclararles y si no, pues Carlitos les va a hablar de cómo hemos adoptado, porque en Bolivia ya se adoptó, ya se hizo la aprobación, pero tenemos un cronograma y un lapsus para toda esta aplicación. Muchas gracias, don Víctor. Bien, no hay preguntas, entonces voy a darles las gracias, siempre poniéndole números a la sostenibilidad, porque a veces se confunde, y bueno, y voy a suspender mi presentación. Carlitos, por favor. Gracias, don Víctor. Bien, para ir cerrando todo lo que tenemos programado para el día de hoy, desde la perspectiva del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia, nosotros queremos poner en consideración de ustedes ahora todo lo que tiene que ver fundamentalmente con lo que implica el proceso de adopción de esas normas en nuestro país y obviamente los criterios que se han considerado para ese proceso, además obviamente de las particularidades que implica el proceso de adopción que vamos a llevar a cabo en el futuro. Permítame un ratito, por favor. Bien, siguiendo los procedimientos que están definidos dentro de los estatutos del Colegio de Auditores de Bolivia, el Consejo Técnico ha realizado la condición particular de asegurarse en primer lugar que se cumplan todos esos requerimientos de tal forma que podamos llegar a la emisión de esta resolución, que es un pronunciamiento, siempre en la condición particular de definir fundamentalmente la forma en la cual se tiene que aplicar, tomando en cuenta, como decía don Víctor, todos los tiempos que son necesarios para llegar a la adopción plena y la aplicación plena de estas normas. En el año 2023, el Consejo Técnico realizó la emisión del proyecto de resolución CETENAC 01-2023 en ese momento, tendiente a la adopción de las normas internacionales, precisamente para que podamos cumplir los plazos que establece la normativa y los estatutos que rigen el funcionamiento del Consejo Técnico para llegar finalmente a la emisión de la norma desde la concepción de lo que implica su aplicación en nuestro país. En ese sentido, es que llegamos al 21 de marzo del año 2024, fecha en la cual se emite la resolución CETENAC 01-2024 de adopción de las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. Un aspecto que es importante aclarar y que lo ha mencionado Arturo al empezar su presentación, es que hoy en día nosotros tenemos dos juegos de normas emitidos por la Fundación IFRS. Por un lado tenemos las NIF, que son las que tradicionalmente conocíamos, pero desde el punto de vista de lo que es la preparación de estados financieros y que muchos hoy en día inclusive la conocen con el nombre de las NIF sobre contabilidad,
Y por el otro lado, tenemos las normas internacionales de información financiera, las NIF también, pero relacionadas con divulgaciones o revelaciones sobre sostenibilidad. Como decía don Víctor hace un momento, no hay una obligatoriedad en este momento de que para aplicar las NIF de sostenibilidad también las empresas tengan que aplicar las NIF relacionadas con la contabilidad. Es más, existe la posibilidad de que un país, como el caso nuestro, por ejemplo, que preparamos estados financieros bajo normas de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, podamos, por el otro lado, preparar las revelaciones de sostenibilidad en base a las NIF de sostenibilidad, que son las que precisamente estamos adoptando. En ese contexto es que en el artículo primero de esa resolución, el Consejo Técnico define la adopción de las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad, tanto las vigentes, que son la 1 y la 2, como también las emergentes, lo cual implica cualquier revisión posterior que se realice de esas normas, como también las nuevas normas que pudieran emitirse, como la 3, 4 y 5, que comentó Arturo, ya están en proceso de desarrollo y que se espera que en los 2 siguientes años sean emitidas. Obviamente esas normas actualmente son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, dependiente de la Fundación IFRS, para su aplicación plena en ausencia de pronunciamientos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. Al no tener en Bolivia un marco de referencia para la preparación de los informes de sostenibilidad, ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista técnico, la aplicación de estas normas está orientada a cubrir precisamente ese vacío y por lo tanto se espera que la aplicación de estas normas tenga la condición de ser plena una vez que los reguladores y los organismos emisores puedan manifestar el requerimiento o la obligatoriedad de la aplicación de estas normas para las diferentes circunstancias o entidades que sea pertinente. La vigencia de esta norma, desde el punto de vista profesional, está definida a partir del 1 de enero del año 2027, permitiendo la aplicación anticipada para todas aquellas empresas que así lo requieran. Una condición particular que debemos tomar en cuenta es que el Consejo Técnico no define ni qué tipo de entidades ni específicamente a partir de qué fecha tienen que preparar los informes de sostenibilidad. Lo que nosotros estamos haciendo como profesión de la contaduría pública es poner a disposición de las entidades, empresas u organizaciones que requieran preparar sus informes de sostenibilidad tengan un marco de referencia sobre el cual preparar y dar cumplimiento a los requerimientos específicos que sean emitidos en su momento por los organismos financiadores. En ese contexto, queremos aclarar que el Consejo Técnico no está definiendo qué tipo de empresas ni a partir de cuándo deben preparar esos informes, pero sí estamos poniendo en vigencia las normas de sostenibilidad que son el marco que van a permitir que las empresas puedan empezar a preparar esa información en el momento en el cual el regulador o el gobierno lo requiera. De acuerdo con los estatutos del Colegio de Auditores de Bolivia, esta resolución fue aprobada por el primer Consejo Nacional Ordinario realizado el 20 de abril del año 2024 y promulgada por el Comité Ejecutivo Nacional del KV en fecha 22 de abril del 2024, siguiendo todas las instancias que son necesarias para que este pronunciamiento sea y tenga validez dentro del ejercicio profesional y pueda ser utilizado por aquellas empresas y también por aquellos reguladores que lo requieran al momento de definir la preparación de esa información financiera de sostenibilidad. Como mencionaba don Víctor, la idea de la aplicación de estas normas es tenerlas ya listas para que sean aplicadas por quienes requieren en el momento en el cual el órgano regulador así lo establezca. En ese sentido, es bueno que nosotros aclaremos que si hemos definido un diferimiento de por lo menos 4 años para la aplicación efectiva de estas normas, es porque consideramos que nosotros necesitamos empezar por un proceso de difusión del contenido de las normas, que es la primera etapa que precisamente estamos arrancando con este seminario, dándoles además la posibilidad a ustedes de poder acceder a todo el material desde el organismo emisor de normas, como lo mencionó Arturo, con todo el material de aplicación y además el material educativo que seguramente se va a ir publicando y traduciendo de forma
automática para que nosotros podamos considerarlo y utilizarlo. Una vez que tengamos vencido ese proceso de difusión, seguramente vamos a entrar en la siguiente etapa, que ya tiene que ver con la definición de lo que es la aplicación específica de esta norma y la formulación inclusive de ciertos modelos que vamos a tomar en cuenta para la preparación de la información. Aunque no necesariamente va a ser estándar, seguramente se basará en esos 4 pilares que tiene la NIF S1 y a partir de aquello definir cierta estructura que seguramente vamos a tener que considerar en función de los riesgos y las oportunidades que consideremos son específicos para cada tipo de industria. Entonces, es bueno que tomemos en cuenta que dentro, además de la norma 2 relativa a clima, se incluye como parte de eso las 77 normas emitidas por industria que han sido adoptadas dentro de ese marco y que sirven específicamente para definir revelaciones que son importantes dentro de cada tipo de industria. En ese contexto, es bueno tomar en cuenta que este marco de información financiera, queremos aclarar eso, relacionada con sostenibilidad, obviamente tiene la condición particular de que para su preparación, seguramente los contadores públicos vamos a participar de aquello y liderar seguramente el proceso, y sin embargo requerimos de la participación de diferentes tipos de expertos en función de los riesgos y las oportunidades a las cuales se expone una entidad y que tienen que ser revelados en función de los conceptos de materialidad dentro de sus informes de sostenibilidad. Por lo tanto, es una oportunidad para nosotros para poner en conocimiento de toda la profesión el contenido de estas 2 normas desde un punto de vista todavía esquemático, muy genérico, y que obviamente nos dará la condición de que a medida que vayamos avanzando en el tiempo, podamos sin lugar a dudas poder considerar el contenido específico de estas normas para poderlas aplicar en el momento en el cual corresponda. En ese contexto, queremos, una vez más, agradecerles a nombre del Consejo Técnico y el Colegio de Auditores el haber participado de esta sesión, si ustedes quieren, introductoria de difusión de lo que implican las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad, en la condición particular que esperamos en el futuro seguramente realizar un sinfín de este tipo de actividades que nos permitan ya no solamente difundir, sino capacitar, formar y preparar en lo que implica la aplicación de las NIF de sostenibilidad para que todos los profesionales de la contaduría pública estén preparados y obviamente pendientes de todo lo que implica la aplicación plena de estas normas en el momento en el cual ya los reguladores definan qué tipo de empresas son los que deben preparar la información de sostenibilidad y a partir de qué momento deben hacerlo. Muchas gracias y así como don Víctor mencionaba, estamos pendientes de alguna consulta que pudieran tener para poder aclarar aquello, que lo pueden hacer en el chat que sea facilitado para este proceso. Bien, creo que no hay ninguna pregunta. En todo caso, les agradecemos a todos por su participación, por acompañarnos en este proceso y seguramente el Colegio de Auditores, a través de todos los medios que tiene, realizará las publicaciones que correspondan para darles la pauta de todo lo que implica este proceso de difusión y capacitación en la aplicación de las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. Tengan muy buenas noches todos y un feliz y reparador descanso.